lo que nosotros vamos a ver ahora es qué pasa cuando interactúan dos cargas. Las cargas pueden ser, digamos que, positivas o negativas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver en esta ocasión es una carga en particular, que es la carga puntual. O sea, no tiene una forma, no es un cubo ni otra forma, sino que es un punto. Entre esas cargas puntuales se da que cuando las cargas son contrarias, ¿sí?, tenemos una fuerza de atracción entre esas cargas. Tenemos una fuerza de atracción entre esas cargas, y cuando las cargas son de sentido contrario, tenemos, son del mismo sentido, disculpen, tenemos fuerzas de repulsión. Ya sea que esas cargas sean las dos negativas o las dos positivas. Esa fuerza depende de dos cosas. La carga que tengamos en cada uno de las cargas, valga la redundancia, y la distancia que tenemos entre ellas. Hay que recordar que las fuerzas son vectores, por lo tanto tenemos que manejarlo como tal, siempre sumando vectores, ¿sí?, que no es lo mismo. Bueno, hay que manejarlos como vectores, ¿sí?, por lo tanto tenemos que sumarlos como tal, como vectores, ¿sí?, que no es lo mismo que sumar escalares. La constante K por la carga 1, o sea, la carga que nosotros estamos analizando, por la carga 2, la otra carga, divide en la distancia al cuadrado. Tenemos fuerza 1 y 2, va a ser la constante K por la carga 1 por la carga 2, divide en la distancia al cuadrado. Entonces, esa es la fuerza que está dando acá y que está en la misma. ¿Sí? Solamente recuerden que por la tercera ley de Newton, las fuerzas se dan de a pares, una acción y una reacción. Pero nosotros, si tenemos que analizar, por ejemplo, las cargas, las fuerzas que hay sobre la carga Q1, solamente tenemos que tener en cuenta esta fuerza, no esta otra fuerza. Porque esta es la fuerza que le hace Q2 a Q1. No tenemos que tener en cuenta la fuerza que le hace Q1 a Q2. ¿Estamos? Entonces, esa fuerza vamos a tener que nos puede dar dos valores. O sea, nos puede dar un valor positivo o negativo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos da positivo? Tenemos que ver que si las cargas, una carga es positiva y la otra carga es positiva, son cargas del mismo signo, por lo tanto, nos va a dar un valor positivo, porque la distancia siempre va a ser positiva, y K tiene un valor positivo. O sea que todos estos valores van a ser positivos, lo cual nos va a dar una fuerza positiva. La fuerza positiva no nos indica el sentido de la fuerza, o sea, no nos dice si está en el eje de las X, está en el eje de las Y, si está en el eje de las X negativo o Y negativo, sino que nos indica si esa fuerza es de atracción o de repulsión. O sea, cuando nos dé un valor positivo, sabemos que es porque esas dos cargas son iguales, ya sea que sean las dos positivas o las dos negativas, porque menos por menos nos va a dar más también. O sea que cuando es un valor positivo, la fuerza de repulsión, ¿sí? O sea, repele. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tuviese, ya vemos que acá la carga, si las cargas son del mismo signo, o sea, las dos positivas o las dos negativas, una fuerza positiva que no nos indica el sentido de la fuerza, sino que nos indica si esa fuerza es de repulsión o de atracción, ¿sí? O sea, que si es positiva se repelen. Si esa fuerza nos da negativa, significa que las cargas eran de distintos signos, ya sea que una sea positiva y la otra negativa o viceversa, pero ambas eran de distintos signos. Por lo tanto, cuando nos dé un valor negativo, las cargas se van a atraer.
¿sí? O sea, la fuerza es de atracción. Estas dos cargas se tienden a atraer, estas dos cargas se tienden a repeler, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No nos dice nada, les vuelvo y lo repito bastantes veces para que se entienda bien, sobre la dirección y el sentido de las cargas. Fíjense que esta va hacia la izquierda y esta va hacia la derecha, ¿sí? No nos dice nada ese más, sino que solamente nos dice si las fuerzas son de atracción o de repulsión. Nada más, ¿sí? Bueno, con esa pequeña introducción vamos a los problemas estos que están en la guía que están en el aula virtual. El núcleo de un átomo de hierro tiene un radio de 4 por 10 a la menos 15 metros y contiene 26 protones. ¿Qué fuerza electrostática de repulsión actúa entre dos protones en tal núcleo si están separados por una distancia de un radio? ¿Sí? Entonces son dos protones. Los protones tienen carga positiva, ¿sí? Y la carga de un protón es la misma carga que un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿sí? Este dato lo saqué yo de un libro, ¿sí? Es dato del libro este. ¿No? 1,6 por 10 a la menos 19 es la carga de un protón, la misma carga tiene un electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Y nos dice que lo están separados a una distancia o un radio de 4 por 10 a la menos 15 metros. 4 por 10 a la menos 15 metros. ¿Sí? Esta sería carga 1 y esta carga 2. ¿Sí? Sabemos que son la misma carga. Entonces nos pide calcular cuál es la fuerza de repulsión que tienen esos dos electrones. O sea que la fuerza va a ser igual a constante K por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. O sea que la fuerza es igual. Constante K tiene un valor 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Esa es la unidad de la constante K. Lo vamos a tener siempre en cuenta y nunca va a cambiar ese valor, ¿sí? Y tenemos que tener bien en cuenta las unidades que tiene. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué significa eso? Que nuestra carga eléctrica tiene que estar sí o sí expresada en Coulomb y nuestra distancia sí o sí tiene que estar expresada en metros. ¿Vamos? Entonces, repasando, dos protones que están separados a una distancia de 4 por 10 a la menos 15 metros y que la carga de cada protón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Este valor yo lo saqué de tabla, es un valor de libro, ¿sí? Carga 1 es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb por la carga 2, que es lo mismo, por 10 a la menos 19 Coulomb, dividen la distancia al cuadrado, que sería 4 por 10 a la menos 15 metros, esto al cuadrado. Entonces lo sacamos. Sea 9 exponencial 9, ¿sí? Yo cuando tengo que colocar un valor elevado a un número que sea más de cuadrado, pongo exponencial 9. Eso significa 9, el exponencial significa esto, 9 exponencial a 9. Por 1,6 exponencial a la menos 19 por 1,6
exponencial a la menos 19 dividido en 4,15, 4 por 10 exponencial menos 15 al cuadrado. Me da 14,4 newton. Este valor, ¿sí? Esa es la fuerza que, con estos datos que sacamos acá, no sé si serán válidos estos datos, el dato de la distancia, ¿sí? Pero la fuerza acá nos dice que es 14,4 newton. ¿Sí? Es bastante grande esa fuerza. Más o menos de 1 kilogramo y medio más o menos. Seguimos con el siguiente ejercicio. Dice, la figura muestra 3 partículas cargadas mantenidas en su lugar por fuerzas no mostradas. ¿Qué fuerza electrostática debido a las otras 2 cargas actúa sobre la carga 1? Considere carga 1 menos 1,2 microcoulomb, carga 2 menos 3,7 microcoulomb y carga 3 menos 2,3 microcoulomb. La distancia entre 1 y 2 es 15 centímetros, la distancia entre 1 y 3 son 10 centímetros y el ángulo de 32 grados. Bueno, ahí no lo ven ustedes, pero voy a dibujar el esquema. ¿Sí? Ese esquema está en el gráfico, en el apunte que le dejamos ahí, tanto en el grupo como en el aula virtual. Son 15 centímetros ahí. Y la distancia entre 1 y 3, 10 centímetros. O sea, entre esta distancia y esta son 10 centímetros. ¿Sí? Y el ángulo este que acá nos dice que ángulo θ, que es de 32 grados. Bien. Entonces, lo que nos pide a nosotros es calcular la fuerza que se ejerce sobre la carga 1. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la carga 1. O sea que vamos a determinar cuál es la interacción entre la carga 1 y la carga 2, y la carga 2 y la carga 1 y la carga 3. ¿Sí? No nos importa la interacción de la carga 3 y 2, porque no nos piden la fuerza ni de Q3 ni de Q2. Nos piden la fuerza que se está sobre la carga 1. ¿Sí? Y carga 1 interactúa con la carga 2 y con la carga 3. ¿Estamos? O sea, fuerza entre 1 y 2. Entre 1 y 2. ¿Cuál es la fuerza que hay entre 1 y 2? Tenemos la constante K, ¿sí? Yo no lo voy a escribir todas las veces a la constante K, o sea, los valores de la constante K, ahora sí, pero no siempre lo voy a escribir, a ver si voy a escribir solamente K. Es para hacerlo un poco más el ejercicio. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado por la 1 menos 1,2 microcoulomb. Acá está en microcoulomb, ¿sí? Pero la unidad de la constante K está en coulomb. Entonces tengo que pasarlo a coulomb. Microcoulomb era por 10 a la menos... ¿Menos 9? No, 6. microcoulomb a la menos 6, ¿sí? Menos 9 es nano. ¿Sí? Recuerden, nano es de 9, nano, ¿sí? Micro es menos 6. 1,2 por 10 a la menos 6. Por carga 2, 3,7 por 10 a la menos 6 coulomb dividido en la distancia
15 centímetros nos dice la distancia, pero nosotros no podemos expresarlo en centímetros porque la constante acá está en metros. O sea que habría que expresarlo en metros. ¿Cuántos metros serían? 0,15. 0,15 metros. Al cuadrado, ¿sí? No se olviden de elevarlo al cuadrado. Entonces, hacemos ahí esta ecuación, 9 exponencial a 9 por menos 1,2 exponencial al menos 6 por 3,7 exponencial a la menos 6 dividido en 0,15 al cuadrado. Y nos da menos 1,78, si redondeamos, ¿no? Menos 1,78 Newton, ¿sí? ¿Qué significaba ese menos? Que la fuerza era de acción. O sea, si tenemos fuerza de atracción, significa que Q1 y Q2 se están atrayendo. O sea que la fuerza en Q, ¿dónde se va a dirigir? Se va a dirigir hacia la carga 2. O sea que esta fuerza Q1, la fuerza que le hace 2 a Q1, es en sentido de Q2. Esta va a ser la fuerza 1, 2. ¿Sí? Recuerden, ese menos nos dice solamente si es de atracción o de repulsión. En este caso, el menos nos dice que es atracción. ¿Sí? Por lo tanto, se dirige en sentido, siempre tenemos que analizar, estamos analizando acá Q1, porque el ejercicio nos dice analicemos Q1. O sea que tenemos que ver cuál es la fuerza que actúa sobre la carga 1. La fuerza esta se dirige hacia la carga 2. Si tendríamos que analizar las fuerzas en la carga 2, tendríamos que dibujar la otra fuerza, que va de Q2 hacia Q1. Pero como tenemos que analizar Q1, tenemos que dibujar la fuerza que va desde la carga 1 hacia la carga 2. La otra fuerza sería la fuerza entre 1 y 3. Fuerza 1, 3. Acá voy a colocar directamente la constante K, para no hacerlo tan largo. Por carga 1 menos 2, 1,2 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 3 menos 2,3 por 10 a la menos 6 coulomb, dividen la distancia al cuadrado. 10 centímetros, disculpen, no tenemos que poner centímetros, tenemos que poner metros, 0,10 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hacemos menos 2,3. Bien, a mí me dio 2,48 Newton. ¿Sí? ¿Qué significa que sea positivo ahora? Significa que las fuerzas entre 1 y 2 son de repulsión. O sea que la carga 1, o sea, la fuerza de la carga 1 con la carga 3 no se dirige hacia la carga 3, sino que en sentido contrario. ¿Sí? Se dirige hacia acá. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Esta sería la fuerza entre 1 y 3. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el ángulo que tiene esta fuerza? ¿Sí? El ángulo de esa fuerza, vamos a decir, este ángulo, θ, y por opuesto de vértices, este ángulo también pasa a ser θ. ¿Sí? Entonces lo que nos queda ahora es sumar esos vectores. ¿Sí? Ojo,
no puedo sumarlo así nomás acá, sino que tengo que sumarlo como vectores, ¿sí? Entonces voy a hacer un paréntesis acá para sumar esos dos vectores. ¿Cómo sumaríamos esos dos vectores? Sabemos que acá está el F13. Este ángulo es de 32 grados y estaría colocado el F12. ¿Sí? Estos valores tengo que tomarlos como valores absolutos. ¿Estamos? Entonces, voy a borrar esta parte porque ya así que no hace falta. Lo que voy a hacer es sumar ahora estos vectores. ¿Cómo tengo que sumar los vectores? Bueno, como los sumamos en física 1 o en álgebra, en los cursillos de física 1, tengo que sacar F12X, F12Y. ¿Sí? Como yo veo acá, F12 solamente está ubicado en X. Por lo tanto, mi valor solamente va a ser en X y va a ser de 1,78 Newton. ¿Sí? En Y no tengo nada de F12, o sea que va a ser 0. Fíjense que coloqué el valor positivo porque el vector está ubicado sobre el eje X positivo, ¿sí? Por más que el valor de la fuerza me haya dado un número negativo, porque me dio menos 1,78, pero acá tengo que cumplir o tengo que ver la dirección en la que se dirige el vector y colocarlo como valor absoluto, ¿sí? Ahora saco F13X, F13Y, ¿sí? Y acá nosotros, para utilizar el seno o coseno, lo que vamos a tomar es el ángulo medio desde el X, siempre, ¿sí? O sea que tenemos que sacar cuál es ese ángulo. ¿Qué valor tiene ese ángulo? Sabemos que todo esto mide 90 grados, o sea que ese ángulo va a ser 90 grados menos los 32 que están ahí. 90 menos 32 nos va a dar 58 grados. O sea que este ángulo es 58 grados. Pero tenemos que tener en cuenta que está medido hacia el sentido de las agujas del reloj. O sea que cuando yo coloque en seno y coseno, tengo que ponerle menos 58 grados. ¿Sí? Entonces, saco F13, que me había dado 2,48 por en X va a ser el coseno. Coseno de menos 58 grados y 2,48 por el seno de menos 58 grados. 1,37 en X y menos 2,10 en el de Y. Menos 2,10 en Y. ¿Sí? Fíjense que acá le da en Y un valor negativo y está bien porque está sobre el eje Y negativo. ¿Sí? Entonces tengo que tomarlo el eje Y negativo. Ahora tengo que sumar las componentes de X y de Y. Sumatoria de las fuerzas en X, voy a tener 1,78 y 1,37. 1,78 newton más 1,37 newton me va a dar 3,15 newton. ¿Sí? Y la sumatoria de las fuerzas en Y, directamente, esto acá no tengo nada, o sea que va a ser solamente
menos 2,10 newton. ¿Sí? Entonces ahora tengo que sacar la resultante de estas dos fuerzas. Lo voy a dibujar acá. En X, nuestro valor es 3,15. Y en Y, menos 2,10, o sea que va hacia abajo. Entonces, este va a ser nuestro resultante, ¿sí? Vamos a calcular esa resultante. ¿Cómo la calculamos? Con Pitágoras, ¿sí? Raíz de x al cuadrado, 3,15 al cuadrado, más 2,10 al cuadrado. 2,10 al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá puse 2,10 y no menos 2,10. ¿Por qué? Porque igual un número negativo elevado al cuadrado va a ser un número positivo, ¿sí? Entonces yo directamente coloco los valores absolutos, así no caigo en la equivocación o que la calculadora vaya a sacar mal. Si yo coloco, por ejemplo, menos 2,10 al cuadrado, la calculadora me dice menos 2,41. Entonces ahí lo hizo mal la calculadora porque en realidad lo escribí yo mal. ¿Por qué? Porque el menos se lo está tomando fuera y solamente el 2,1 está elevando al cuadrado y después lo deja al menos. Si yo lo coloco entre paréntesis. Es 1,31, profe, el F1.3 en X, disculpe. F1.3 acá. Y 1,31, Ah, bueno. La sumatoria queda 3,08. 3,08. Sí. Bien, gracias. Bueno, les estaba diciendo, si en la calculadora yo coloco entre paréntesis el menos 2,1 y después lo elevo al cuadrado, ¿sí? Me sale el verdadero valor que es 4,41. ¿Sí? Pero siempre me tengo que acordar de colocar el paréntesis acá. ¿Ven? Tengo que colocar entre paréntesis. Entonces, ese valor también lo tendré que colocar entre paréntesis, pero para evitar siempre colocar los paréntesis y no que me haga un error la calculadora, yo siempre los coloco como valores negativos, valores positivos, ¿sí? Sé que un número positivo elevado al cuadrado, un número negativo elevado al cuadrado, me va a dar un número positivo, o sea, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, R va a ser igual a 3,08 al cuadrado más 2,10 al cuadrado. La raíz de eso, 3,73 newton, ¿sí? ¿Cómo yo me fijo o me puedo dar cuenta si la calculadora no me hizo algo mal? Porque yo lo coloqué mal, obviamente. Yo tengo una teoría que es un poco... es ver este número. Este número no puede ser más chico que el número más grande de estos dos valores. ¿Sí? El número más grande es 3,08, o sea que si esto me da menos de 3,08 está mal, ¿sí? Y tampoco puede ser más grande que la suma directa de esos dos números. ¿Qué quiero decir con la suma directa de esos dos números? 3,08 más 2,1 me da 5,18. No puede ser más grande que ese valor, ¿sí? Entonces,
tiene que estar entre un número Buen dato, entre profe. 3,08 y 5,18. 3,73 me da el valor a mí, entonces está perfecto. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Es medio... Profe, medio sí. ¿cómo sacó la raíz? ¿Me puede explicar? Porque yo puse, pero la raíz de 3,8 al cuadrado más 2,10 al cuadrado, que me da otro número. Sí. Fíjense, si ustedes lo colocan así, raíz de 3,08 al cuadrado más 2,10 al cuadrado, si ustedes lo colocan así, fíjense como yo estoy poniendo acá, raíz de 3,8 al cuadrado más 2,10 al cuadrado, ahí le va a dar un valor erróneo. ¿Por qué? Porque la calculadora está haciendo la raíz de este número que está al cuadrado y después le suma este otro número al cuadrado. ¿Sí? Si lo tienen que colocar o lo quieren colocar a todos juntos, tienen que abrir paréntesis al principio y cerrarlo al final. Así, ¿ven? Raíz, abro paréntesis, no sé si se alcanza a ver bien ahí. Ahí está. Raíz, abro paréntesis, 3,08 al cuadrado más 2,10 al cuadrado y cierro paréntesis. ¿Cómo lo hago yo? Hago así, 3,08 al cuadrado más 2,1 al cuadrado, aprieto igual y coloco la raíz de ese valor que yo tenía. Y me va a dar el valor ese, 375, 72,7, o sea, es 373. ¿Sí? Esto es para evitar que también de que yo me equivoque y me vaya a comer los paréntesis, ¿sí? Pero si lo quiero hacer todo junto, tengo que hacer así, raíz, paréntesis, 3,08 al cuadrado más 2,10 al cuadrado y cerrar el paréntesis, ¿sí? Vamos con el ángulo, ¿sí? El ángulo era la tangente inversa, tangente a la menos 1, de el valor de x sobre el valor de y. El valor de y, digamos que la tangente de el valor de y sobre el valor de x. 2,10 sobre 3,08 nos va a dar el ángulo que estamos, el ángulo este que está acá, ¿sí? Entonces tomamos tangente, siempre la división es paréntesis. 2,10 dividido en 3,08. ¿Sí? Y acá les da igual. Digo, pero la tangente, no, el arco tangente sea tangente a la menos 1. ¿Vale? Y el ángulo va a dar menos 34,28. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa que nos dé menos 34,28? Que al 90 le tiene que restar 34, ¿verdad? No. 28. Ese número negativo, primero tenemos que ver dos cosas acá. Tenemos que ver cuál es el valor del número de x, ¿sí? Si el valor es negativo, están medidos del eje x negativo. Si este valor es positivo, como es acá, está medido desde el eje x positivo. Si este valor, ahora el valor del ángulo, es positivo, significa que va en sentido contrario a las agujas del reloj. Si es positivo, ¿sí? O sea que si es positivo va hacia allá.
Y si es negativo, va en sentido contrario, así. Esto va. Como este ángulo es negativo, significa que este ángulo está sobre el eje X positivo, porque acá nos da que es positivo, y el ángulo va en sentido de las agujas del reloj, o sea que gira hacia acá. Este es el ángulo de 34,28 grados. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? Recuerden, me pueden preguntar abriendo el micrófono o desde el chat del grupo de Zoom. Vamos con el otro ejercicio. Ejercicio número 3. Dice, ¿cuál será la distancia entre una carga puntual Q1 y otra Q2? Ahí le dice el valor de las cargas. Para que la fuerza eléctrica de atracción entre ellas tenga una magnitud de 5,66 newton. Bien, eso es más sencillo. Esto me interesa a mí que lo hagas, porque esto ya es suma vectorial, ¿sí? El otro análisis de la fuerza sí también lo tienen que saber, pero me parece que es bastante más sencillo. Nos dice la fuerza entre una carga puntual Q1 positiva y otra carga Q2 negativa, ¿sí? Nos da los valores de Q1, lo voy a escribir acá. Q1 es 26,3 microcoulomb y Q2 menos 47,1 microcoulomb. Nos dice que la fuerza entre esas dos cargas va a ser de 5,66 newton, ¿sí? Pero vamos a ver una cosita. Ambas cargas son de distinto signo, por lo tanto la fuerza va a ser de atracción. Por lo tanto, estas fuerzas van a ser de atracción. ¿Sí? Nosotros sabemos que si la fuerza de atracción, la fuerza lo colocamos con un valor negativo, ¿sí? O sea que voy a aclaro esto. Ahí no dice que es negativo, ni tampoco tendría que decirlo, pero nosotros sabemos que si la fuerza es de atracción, nosotros le colocamos un menos, ¿sí? Solamente para tener en cuenta, claro. Y lo que nos pide es la distancia o el radio, ¿sí? La distancia que hay entre las dos cargas, o la separación que hay entre ellas, R, ¿sí? Entonces simplemente tenemos que colocar la formulita, fuerza es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, y acá tenemos que fijar distancia, ¿sí? Si se fijan, esto está dividiendo todo lo que está acá, pasa multiplicando, y fuerza que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que esto nos queda R al cuadrado es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 dividido en la fuerza, ¿sí? Pero ese sería R al cuadrado. Yo no necesito R al cuadrado, sino que lo que necesito es R. Por lo tanto, me va a quedar la raíz de todo esto que está acá, ¿sí? Entonces, vamos con la raíz. La distancia va a ser igual a la raíz de constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb por la carga 1. Esto va a ser bastante largo. Carga 1, 26,3 microcoulomb era por 10 a la menos 6, ¿sí? Por carga 2, menos 47,1 por 10 a la menos 6 coulomb, divide la fuerza 5,66 menos 5,66 newton.
¿sí? Yo lo coloco dividiendo acá nomás, pero se puede colocar dividiendo todo, ¿sí? Lo que no se podría hacer, lo coloco dividiendo todo porque está todo multiplicando, ¿no? Si estaría, por ejemplo, acá sumando, ya es distinto, ¿sí? Pero da lo mismo que divida todo o que divide solamente una parte. Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, entonces la distancia va a ser, como yo le dije, les conviene más acá 9 exponencial a la 9 por 26,3 exponencial a la menos 6 por menos 47,1 exponencial a la menos 6 dividido en menos 5,66, y una vez que ya sacaron eso, ahí le aplican la raíz. Raíz de eso nos da 1,4, ¿sí? Entonces la distancia va a ser de 1,4 metros, ¿sí? Creo que lo he hecho bien. Sí, las cargas son bastante grandes. Está bien. Entonces la distancia es 1,4 metros. 1,40 metros. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Vamos. Siguiente ejercicio. Dice, la figura muestra dos cargas. Se carga 1, carga 2, carga 3. Y sería D, D y D. Dice, la figura muestra dos cargas Q1 y Q2 mantenidas fijas y separadas por una distancia D. Determine la intensidad de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 1 sobre... Supongo que la carga 1 es igual a la carga 2 de 21,3 microcoulomb y distancia de 1,52 metros. Y en el punto B dice una tercera carga de Q3 también de 21,3 microcoulomb. Se introduce y se coloca como se muestra en la figura. Calcule la intensidad de la fuerza eléctrica en Q1. ¿Sí? Siempre tenemos que calcular la fuerza en la carga 1. Vamos directamente al punto B, porque el punto A ya lo tenemos que realizar igual con el punto B. Nos dice que las cargas son todas iguales. O sea que carga 1 es igual a carga 2, es igual a carga 3 y es igual a 21,3 microcoulomb. Y que la distancia es siempre la misma, o sea, todas estas distancias son iguales, es de 1,52 metros. Nos pide cuál es la fuerza que se ejerce en la carga 1. La carga 1 es esta carga que está acá. ¿Sí? Es la carga que está acá arriba. Entonces, vamos a hacer cuál es la fuerza entre dos cargas, ¿sí? No importa si es entre la carga 1, carga 2 o carga 1 y carga 3, igual la distancia es la misma y las cargas son iguales, por lo tanto las fuerzas van a ser iguales si yo calculo la interacción entre dos cargas. ¿Sí? O sea que yo voy a hacer la fuerza entre dos cargas, voy a hacer entre 1 y 2, por ejemplo, va a ser igual a la constante K por la carga 1, 21,3 por 10 a la menos 6 coulomb por 21,3 por 10 a la menos 6 coulomb dividido en la distancia de 1,52 metros al cuadrado. Entonces la fuerza va a ser igual a, recuerden que colocar el valor de K, 9 exponencial a la 9 por 21,3 exponencial a la menos 6 por 21,3 exponencial a la menos 6
dividido en 1,52 al cuadrado nos da 1,77 newton. Entonces, esa es la fuerza entre 1 y 2 y también va a ser la fuerza entre 1 y 3, 1,77 newton. ¿Por qué? Porque es la misma distancia y son las cargas todas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, este valor es positivo. ¿Qué significa ese valor positivo? Que son fuerzas de repulsión. O sea que, bien. O sea que ¿hacia dónde se dirigiría la fuerza entre Q1 y Q2? Hacia arriba de Q1. Hacia arriba de Q1, perfecto. ¿Sí? Esta sería fuerza 1 y 2. Tengo que solamente lo que pasa en uno, ¿sí? La carga 1. ¿Y hacia dónde se dirige la fuerza entre 1 y 3? Sobre la línea de la distancia entre Q3. Hacia la izquierda. ¿Para acá? O más a la izquierda. Ah, exactamente. Para acá, ¿sí? Esto sería 1, 3. Vamos a analizar entonces ¿qué pasa ahí? Esta fuerza entre 1 y 2 decimos que va sobre el eje Y, nada más. Pero la fuerza entre 1 y 3 es así. Tiene un ángulo acá y ese ángulo lo vamos a calcular ahora. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, si ustedes se fijan, este es un triángulo equilátero, con lo cual tres lados son iguales y sus ángulos también serían iguales. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. O sea, si los tres ángulos son iguales, significa que cada uno de estos ángulos es de 60 grados. ¿Sí? Y si ustedes ven esa parte de acá, tienen esto, así, y este ángulo que está acá es igual al ángulo este que está acá, que es ángulo opuesto por el vértice. O sea que si este ángulo es de 60 grados, este ángulo acá también es de 60 grados. ¿Sí? Por lo tanto, si yo al ángulo lo tomo desde el eje X positivo, ¿qué ángulo va a ser este? Va a ser 90 más 60 grados. 150, ¿no? 150. Perfecto, Valentín. 150 grados. ¿Sí? Entonces ahora tengo que sacar las componentes de F1.3 y F1.2. Bueno, para F1.2 nosotros sabemos que en X, F1.2 en X, no tengo nada porque no está colocado sobre el eje X, así que va a ser 0. Y para el F1.2 en Y, sí tengo ya un valor que es el valor completo, está sobre el eje Y totalmente, o sea que va a ser 1,77, ¿sí? Completamente 1,77, y positivo porque va hacia el sentido positivo del eje de las X. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es F1.3 3X, ¿sí? Y F1.3Y. Y para eso vamos a utilizar lo que es algo, una función en la calculadora, que es, ayer lo vimos, pero como esta es la clase de antes de ayer, lo voy a volver a explicar, ¿sí? Que es la función polar o rectangular. Y yo les había explicado, lo voy a explicar en esta parte de acá, que un ángulo se lo puede expresar por su forma polar. Polar significa expresándolo el módulo y el ángulo, ¿sí? O por su forma rectangular.
rectangular nos indica que sus componentes en Y y en X. ¿Sí? Esta es la forma rectangular, esta es la forma polar. ¿Sí? Nosotros acá tenemos un vector. Nosotros tenemos un vector que lo expresamos en su forma polar. ¿Sí? O sea, está expresado en el módulo, que es 1,77, y el ángulo, que es 150. Para sacar sus componentes yo tengo que pasarlo a su forma rectangular. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar la calculadora y una función que tenemos acá, en esta parte de la calculadora, no sé si llega a hacer bien el... Nos dice Paul, a ver si... Sí, sí se ve, profe. ¿Está? Bien, ahí volvió. Acá, bueno, dice Paul, ahí, y en la parte de arriba dice rec. ¿Sí? Hay otras calculadoras que lo tienen por acá, entre el más y el menos, o por acá entre el por y el dividido, pero generalmente lo tienen por acá, y bueno, las otras lo tienen acá, esta lo tiene acá, ¿sí? Si se fijan, esta calculadora ni siquiera tiene marca exactus, o sea que, pero es buena, así que me salió bueno. Acá vamos a tener a polar y rec. Bueno, rec acá se aprieta shift y polar y aparece lo que es rec. ¿Sí? Bien, cuando nosotros tenemos que colocar o pasar a... Ahora ahí se ve bien. Cuando nosotros tenemos que pasar a forma rectangular, lo primero que tenemos que hacer es colocar rec y después el módulo 1,77. ¿Sí? 1.77 con el que está acá. Y después hay una coma que está acá. ¿Sí? Que no es el punto decimal este que tengo acá, sino que es una coma que está ahí, ¿sí? Fíjense que se anota distinto acá. Y después de esa coma vamos a colocar el ángulo, 150 en este caso. Y apretamos igual. Cuando nosotros apretemos igual, lo primero que nos va a dar es el valor del eje X. 15,32, no, 1,32. 1,132. 1,53. Ahí está, perdón. Es que no lo veía al revés acá en la pantalla mía. Está, sí. Menos 1,53 newton va a ser en el eje X, ¿sí? Está bien porque está sobre el eje X negativo, ¿sí? Y para sacar la parte de Y, hay algunas calculadoras que haciendo hacia el costado muestran acá lo que es X y después Y. La mayoría de las calculadoras no lo muestran. Lo que tengo que hacer es apretar la letra alfa y tangente. Cuando yo apriete eso, va a salir la letra F. ¿Ven? Doy igual y me da el otro valor. Ese es el valor de Y, 0,885. Newton, ¿sí? De esta forma calculo los valores para los ejes X e Y sin aplicar coseno y todo eso, ¿sí? Ahora vamos a calcular, vamos a sumar todo lo que tengo en X y todo lo que tengo en Y. Lo voy a hacer acá, espero que se vea. Sumatoria de fuerzas de X, que tengo solamente menos 1,53. Y sumatoria de fuerzas en Y,
me va a quedar 1,77 más 0,885 newton. Entonces, sumatorio de las fuerzas en I me va a dar 1,77 más 0,885, 2,655 newton. ¿Sí? Entonces ahora voy a dibujar la resultante a través de esto. De los datos que yo tengo ahí. En X tengo menos 1,53. La sumatoria es en X. Y la sumatoria es en Y. Tengo 655. Y acá tenía 1,53. Bien. Para nosotros sacar la resultante y el ángulo, ahora también vamos a utilizar lo mismo que vimos acá, de rec y pol, pero vamos a utilizar la otra función, que es polar. Pasarlos de estos, que son dos componentes del vector, al el valor, ¿sí? El módulo y el ángulo. Y para eso vamos a utilizar la función polar. Ya la escribí 2 veces acá. ¿Sí? Polar. Está acá, en donde tengo pol. Algunos lo tienen acá. Tengo que apretar Shift y más o menos. ¿Sí? Ustedes lo van a ver ahí en la calculadora. Tengo la función polar. Lo primero que tengo que escribir es el valor de X. ¿Sí? Así como está acá, o sea, menos 1,53 con el valor negativo. Perdonen si escuchan un lobo por ahí. Menos 1,53, la coma, esta que está acá, y el valor de I, 2,665. 2,655. Cierro paréntesis, le doy igual. El primer valor que me aparece ahí, a ver si 3,06 creo que dice. 3,06 es el valor de la resultante, 3,06 newton. Y el ángulo lo voy a obtener de la misma forma, alfa y la letra o tangente acá y aparece la letra F. ¿Sí? Aprieto igual y me dice, no lo veo bien, 119,95, o sea, prácticamente 120 grados. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esto? Que acá siempre este ángulo me va a dar medidas de X positivo de este eje, ¿sí? O sea que si nos dice 120 grados, significa que este ángulo es de 120 grados desde acá. O sea, 90 más 30 va a estar ubicado ahí. ¿Sí? Y este vector va a ser de 3,06 newton. ¿Sí? Siempre nos va a dar este ángulo desde el eje X positivo, y cuando nos dé positivo va a ser girando hacia allá, y cuando nos dé negativo va a ser girando hacia este otro lado. ¿Sí? O sea que nos va a dar un valor entre 180 positivo y 180 negativo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, algo que no hayan entendido? Bueno, seguimos. Por ahora no, profe. Perfecto. Vamos con el problema número 5.
En 10 minutos dice que se nos vuelve a cortar esto. Dice, dos esferas pequeñas separadas por una distancia de 20 centímetros tienen cargas iguales. ¿Cuántos electrones en excesos hay en cada esfera si la magnitud de la fuerza de repulsión entre ellas es de 4,57 por 10 a la menos 21 newton? Bien, la fuerza de repulsión, o sea que va a ser menos, no, es positiva, repulsión, disculpe, 4,57 por 10 a la menos 21 newton, y la distancia de que la separa, o R, es igual a 20 centímetros, que sería equivalente a 0,20 metros. ¿Sí? Nos pregunta cuántos electrones en exceso hay. O sea, lo primero que tenemos que calcular es qué carga tienen. Vamos a calcular esas cargas. O sea que la carga 1 y la carga 2 serían iguales. ¿Sí? Esas dos cargas son iguales. Y vamos a calcular cuál es la cantidad de electrones que tienen exceso. Primero tenemos que calcular cuál es el valor de las cargas y después vamos a calcular los electrones en exceso, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la formulita de Coulomb. Fuerza es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Y vamos a despejar. Si sabemos que la carga 1 es igual a la carga 2 igual a la carga, podemos decir que acá sería carga por carga, o sea que quedaría carga al cuadrado. Por lo tanto, acá despejado va a quedar fuerza por la distancia al cuadrado sobre la constante K, va a ser igual a las cargas al cuadrado. Carga por carga es igual a carga al cuadrado. Ese cuadrado pasa como raíz acá, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a calcular cuánto es la carga acá. La fuerza era 4,57 por 10 a la menos 21 newton por la distancia 0,20 al cuadrado dividido en la constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Entonces, repasando, la fuerza 4,57 por 10 a la menos 21, la distancia 0,20 metros, la carga 1 era igual a la carga 2 igual a carga. Entonces utilizamos nosotros la ley de Coulomb, es decir, fuerza es igual a la carga, a la constante K por la carga 1 por la carga 2. Pero como las dos son iguales a carga, va a quedar carga por carga sobre la distancia al cuadrado. Despejo carga, me va a quedar fuerza por distancia al cuadrado, dividido en la constante K, y esto quedaría carga al cuadrado, y la carga al cuadrado, este cuadrado pasa como raíz. Ahí puse los valores, y nos da que el valor de las cargas, a ver si alguien lo calculó, 4,57. 1,42. 1,42. 1,42. ¿Qué es? Coulomb. ¿Tan grande nos dio? No creo. Acá porque hay que decir un valor más chiquito. 4,57 exponencial al menos 21 por 0.2 al cuadrado dividido en 9 hacia la 9. 1,42. ¿Me dio a mí? De eso. Sí, 1,42 por 10 a la menos 16. No se olviden de eso. ¿Colocaste este? Por 10 a la menos 7, ¿me sale a mí, profe? ¿Aplicaron la raíz? Sí. 4,57 por 0,2 al cuadrado dividido en 9 exponencial a la 9
Apliquen ahí la división, raíz de eso. Está bien a la menos 16, ¿no? Bien. 1,42 por 10 a la menos 16. Coulomb, ¿sí? Entonces esto es lo que va a tener una de esas cargas, y nosotros decimos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb es lo que tiene un electrón. ¿Sí? ¿Cuántos electrones va a tener este valor? 1,42 por 10 a la menos 16 Coulomb. ¿Sí? Esto por esto dividido en esto. 1,42 por 10 a la menos 16 Coulomb sobre 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Nos da 890 electrones, ¿sí? 890,73, así que son 890 electrones. Esa es la cantidad de electrones que tiene cada una de las cargas que nosotros estamos analizando acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de dónde saqué esto? Esta es la carga de cada electrón. Recuerden que ya lo habíamos visto eso también con el protón en el primer ejercicio. Bueno, no sé si nos va a dar el tiempo para hacer este ejercicio, pero si no lo terminamos, si se corta, nos volvemos a conectar ahí nomás y lo terminamos rápido. Vamos con este último ejercicio. Dice, 3 cargas puntuales están dispuestas sobre una línea. A ver, alguien dejó el micrófono abierto. Valentín, te silencié, pero cuando quieras hablar, lo vuelves a activar el micrófono, ¿sí? 3 cargas están dispuestas en una línea. La carga 3, 5 nanocoulomb, está en el origen. Está acá. Ahora lo voy a dibujar acá. Está en el origen. Esta es carga 3. De 5 nanocoulomb. La carga 2 de menos 3 nanocoulomb está en X igual a 4 centímetros. Termino, profe. X igual a 4 centímetros. Es negativa. Y de menos 3 nanocoulomb. Y la carga 2 está, la carga 1 está a 2 centímetros, o sea, acá en el medio. Bueno, vuelvo a explicar el ejercicio. 3 cargas puntuales están dispuestas sobre la línea. ¿Sí? Tengo carga 1, carga 2, carga 3, carga 1 y carga 2. ¿Sí? La carga 1 está ubicada a 4 centímetros, es negativa, y la carga 1 está ubicada a 2 centímetros. No sabemos cuál es el valor de la carga, ni tampoco sabemos el signo, si es positiva o negativa. Lo que nos dice es cuál es la magnitud y signo de la carga 1 si la fuerza neta sobre la carga 3 es igual a 0. O sea que las fuerzas sobre la carga 3 van a ser iguales a 0. ¿Sí? Para eso primero voy a calcular cuál es la fuerza que se ejerce entre
Q1 y Q3. F entre 1 y 3 va a ser igual a la constante K por la carga 3, que es de 5 nanocoulomb. ¿Cuánto era de nanocoulomb? Por 10 a la 9. 9. Bien. Menos 9 coulomb por menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb dividido en la distancia 4 centímetros, entonces sería 0,04 metros, ¿sí? Al cuadrado. F13, entonces igual a constante K exponencial a la 9 por 5 exponencial a la menos 9 por menos 3 exponencial a la menos 9 dividido 0,04 exponencial, 0,04 al cuadrado. (8,4 menos 8,4, 44 voy a poner por 10 a la menos 5 newton, ¿sí? ¿Qué significaba ese menos? Que las fuerzas eran de Atracción. atracción, ¿sí? Entonces, si las fuerzas son de atracción, significa que la fuerza en Q3, ¿hacia dónde se va a dirigir? La fuerza de Q2 que le ocasiona Q3. Se va a dirigir desde Q3 hacia Q2, o sea que la fuerza esta se va a dirigir hacia allá. Esta sería la fuerza entre 3 y 2. ¿Sí? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir la fuerza entre 3 y 1 para que la sumatoria de esa fuerza con la 3, 2 sea igual a 0? De Q1 a Q3. ¿Se tiene que dirigir en el mismo sentido? ¿Hacia acá? No, al revés. Al revés, de Q3 hacia allá, ¿sí? Entonces, esta fuerza se tiene que dirigir hacia allá. F3, 1. Bien, ¿y cuál tendría que ser el valor de la fuerza 3,1 para que, si la suma de la fuerza 3,2 sean iguales a 0? La misma de F2, 2,3. Exactamente, ¿sí? O Voy a sea que la decir- F, acá, por lo que más es F2,3. O sea que la fuerza también entre 1 y 3 tendría que ser de 8,44 por 10 a la menos 5 newton. ¿Sí? Y de ahí voy a sacar cuánto es la distancia, la distancia está, cuánto es la carga 1, ¿sí? Para la redundancia. O sea que la fuerza es igual a la constante K, la fuerza entre 1 y 3, por la carga 1, por la carga 3, dividido en la distancia al cuadrado, R cuadrado. Ahí tengo que despejar la carga 1. ¿Cuánto va a ser la carga 1? ¿Cómo la despejo? R cuadrado pasa multiplicando F13 por R cuadrado dividido en la constante K por la carga 3. Es igual a la carga 1. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer acá. F13 dijimos que era 8,44 por 10 a la menos 5 newton por R 2 centímetros, o sea 0,02 al cuadrado dividido en la constante K
9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 3, que era de 5 nanocoulomb, 5 por 10 a la 9, a la menos 9 coulomb. Acá me faltó metros. Al cuadrado, ¿sí? Entonces, tengo que calcular todo esto. ¿Sí? Recuerden, cuando coloquen dividen esto lo colocan entre paréntesis, ¿sí? Porque si lo ponen dividido y después por, sin paréntesis, la calculadora lo divide en esto, pero lo multiplica con esto acá arriba, ¿sí? O sea que cuando coloquen la división, por 9 exponencial 9, por 5 exponencial a la menos 9, o sea que lo coloquen así, ¿eh? A ver si sigue bien. Ahí está. En 9 exponencial a 9 por 5 exponencial a menos 9, pero entre paréntesis todo eso, ¿sí? Esto me da 7,5 por 10 a la menos 10, o lo que sería igual a si ustedes tienen esto, por ejemplo, 7,5 por 10 a la menos 10, como aparece ahí, apretando Shift y donde dice acá ENG, a ver, por acá dice ENG, ¿sí? Les aparece el valor por 10 a la menos 9. Si apretan ENG solo, pasa para el otro lado, ¿sí? Es 750 por 10 a la menos 12, y Shift ENG ahí, que es 0,75 por 10 a la menos 9. O sea que sería 0,75 nanocoulomb, ¿sí? Veamos si nos queda en coulomb. Newton se va con Newton. Metros cuadrados se nos va con metros, que está, ese cuadrado está elevado tanto al 0,02 como al metro. Aquí se van ahí. Este coulomb se va con uno de estos coulomb y esto que está dividiendo acá pasa multiplicando. O sea que nos queda en coulomb. O sea que el valor de esto va a ser 0,75 coulomb y va a ser un valor positivo, ¿sí? Porque la fuerza que tiene que actuar acá es de repulsión, o sea, hacia la izquierda, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio también? ¿Se entendió?